Hablemos de comunicación. Normalmente en la vida diaria vemos cómo la gente transmite mensajes de persona a persona y con frecuencia le atribuimos a la comunicación el éxito o fracaso de nuestra actuación en los diferentes papeles que asumimos en la vida diaria. La sociedad nos obliga a emitir mensajes orales y escritos. Esto siempre va a ser a través del lenguaje. El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir mensajes. Podemos decir entonces que existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Es dentro de la primera que situamos a la comunicación oral y la escrita. En la segunda, lo referente a la comunicación no verbal, es decir, el lenguaje corporal, gestual y también algunas manifestaciones como lo son el arte de la pintura, la escultura, la danza y la arquitectura. En una simple conversación tenemos comunicación, cuando escuchamos un mensaje por la radio o cuando lo vemos por televisión. Saludar en la calle a las personas, detenernos ante un semáforo, leer un periódico e incluso hablar con nosotros mismos. Comunicación habla de poder transmitir un mensaje de un emisor a un receptor, utilizando algún tipo de medio. El emisor es quien va a dar el mensaje y el receptor quien lo va a recibir. Entre estos dos, siempre va a existir algo referido que se llama canal de comunicación. Siempre debemos recordar que para que exista una adecuada comunicación, siempre debe de haber retroalimentación o feedback. Es a través de esta comunicación que las personas o incluso los animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Por eso definimos la comunicación como el intercambio de información, conocimiento, ideas, sentimientos, etc. Cualquier mensaje entre dos personas o más. Entonces, de acuerdo al número de personas, se puede clasificar en individual o colectiva, intrapersonal, interindividual e intergrupal. Definamos ahora el concepto de comunicación verbal. La comunicación verbal, también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a nuestras palabras, pero que son comunicación verbal. Sus principales características son que es espontánea, se rectifica, utiliza modismos o dichos y hay acciones corporales, se repiten palabras, es casi siempre informal, es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. De acuerdo a lo anterior, podemos hablar de dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el no verbal. Dentro del lenguaje verbal corresponde el lenguaje construido por palabras, los sonidos que emana nuestra boca, es decir, el tipo de lenguaje es un sinónimo de comunicación verbal. Derivado de esto, existe algo llamado el lenguaje escrito, correspondiente a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras, que podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal, ya que a partir de este aprendemos a dominar el lenguaje escrito. Se trata de fijar nuestro pensamiento y palabras en papel. Cuando hablamos de comunicación o lenguaje, estamos hablando de signos, porque es a través de estos que se transmite o codifica información. Un signo es cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. Es un estímulo perceptible, que un grupo de individuos relaciona naturalmente. Un signo es cualquier manifestación, puede ser visual o auditiva, que representa algo o lo evoca, es decir, ocupa su lugar. Un ejemplo sería un signo, que sería una letra, y a su vez, esta letra formaría palabras. Definamos ahora el concepto de comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son solo palabras escritas u orales.
La comunicación no verbal complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y regularla o controlarla. De acuerdo con el concepto de comunicación no verbal, podemos considerar como sinónimo al lenguaje no verbal, porque ambos se refieren a aquello que se expresa a través de otros medios que no son las palabras. El lenguaje no verbal está compuesto por todos aquellos elementos que acompañan el lenguaje verbal y es una convención social más o menos uniforme y estable. La principal característica de este lenguaje es que los signos que lo conforman corresponden recíprocamente al número de significados, es decir, el número de signos es igual al número de cosas que requieren designarse. No se permite alguna otra interpretación y este lenguaje necesita ser visualizado y únicamente está compuesto por significantes. Por ejemplo, las luces de un semáforo son claras y concretas. Rojo, detenerse. Amarillo, precaución. Verde, avanzar. Otro ejemplo tiene que ver con la cultura. Para ciertas culturas, mostrar los dientes en una sonrisa es signo de reto, mientras que para otras es un signo de franqueza y empatía. El lenguaje no verbal o comunicación no verbal utiliza signos no lingüísticos para transmitir y decodificar información. Un signo no lingüístico se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. Es aquel en el que se utiliza el lenguaje no verbal para expresarlos, es decir, no se recurre a ninguna palabra para emitirlos y que los demás individuos comprenderán o que nos referimos cuando los empleamos. De hecho, hacemos uso de algunos de estos signos de forma involuntaria. No nos damos cuenta de que estamos expresando algo porque no sabemos analizar lo que observamos o escuchamos. Algunos signos de este tipo son gestos, miradas, posturas, proximidad física, actitudes, señales, símbolos visuales, auditivos, signos, etc. El conocer la comunicación no verbal es importante para muchas actividades. Por ejemplo, la psiquiatría, la enseñanza de los sordomudos, la comunicación médico-enfermera durante las operaciones, la detección de la decepción y la mentira, la comunicación entre el orador y su público, la publicidad, la música, el arte, el baile, la fotografía y la comunicación entre otras personas de diferentes grupos socioculturales. ¿Qué propósitos tiene la comunicación? Son varios. Para enlistarlos, hablaremos del primero, informar. Habla de una función representativa. Utiliza la función representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o término. Otro propósito es entretener, mediante una función expresiva. Usa la función del lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre el hablante y oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. Persuadir, una función apelativa. Usar la función apelativa del lenguaje, ya que la persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y valores. Actuar, con una función apelativa o directiva. Intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar alguna acción. ¿Por qué es importante conocer de comunicación para hablar en este curso? En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad psíquica que deriva del pensamiento, el lenguaje y el desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. Es decir, para lograr un desarrollo humano necesitamos comunicarnos de forma adecuada. De la comunicación no verbal deriva la escritura, como habíamos mencionado, que es producto del verbo escribir, que consiste en poder plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Es así que, por eso, debemos conocer también el término de la lectura, que es el proceso significativo en el cual se da comprensión de algún tipo de información y lo ideal para que ésta sea almacenada como un soporte y transmitida mediante algún tipo de código, usualmente el lenguaje. Para poder entender esto de manera más clara, el sujeto construye significados a partir de lo que sabe, más la información visual del texto. Es decir, comunicar tiene que ver con poder identificar
todos estos aspectos de una manera conjunta, entender de comunicación nos lleva a poder entender información y poder almacenarla de manera efectiva, procesarla y poder reocuparla o reutilizarla en un momento dado.